Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. Esta noche nos toca el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 al 24. Antes de leer la palabra, me gustaría tener un tiempo de oración para ponernos delante del Señor y abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que el Señor nos hable a través de su Espíritu Santo. Les recomiendo que tengan a la mano su cuaderno para tomar notas y también que tengan a la mano la Biblia o una o dos versiones con las cuales puedan ir siguiendo el estudio bíblico de esta noche, ¿sí? El título de esta noche es Pedro y Cornelio, así como lo dice la Reina Valera. Pedro y Cornelio titula todo este capítulo, ¿no? Vamos a orar. Padre, venimos a ti para pedir tu dirección. Vamos a leer tu palabra, vamos a leer tu palabra. Queremos meditar, queremos escudriñar tu palabra y queremos que tú nos hables. Señor, abrimos nuestros corazones, nuestras mentes para que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ya tienen en sus Biblias, vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 10 de Hechos, que dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Como introducción al estudio de esta noche, leeremos el último verso del capítulo anterior que nos introduce el capítulo 10. Es Hechos 9:43, es el último verso del capítulo anterior. Y dice así, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Recuerdan que al principio del estudio del libro de Hechos dijimos que el Espíritu Santo era quien guiaba a la iglesia. E inclusive dijimos que el nombre, algunos comentaristas creen que fue mal puesto, porque se llama Hechos de los Apóstoles, pero realmente algunos comentaristas dicen que debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque vemos al Espíritu Santo guiando a su iglesia paso a paso y extendiendo el reino en el mundo. La estrategia del Señor Jesús para llevar el Evangelio a todo el mundo era empezar en Jerusalén, luego ir a Judea, después a Samaria y luego hasta el fin del mundo. Dicho en otras palabras, era llevarlo desde los judíos hacia los gentiles, es decir, a toda la humanidad. Quizás a manera de preparación, el Espíritu Santo llevó a Pedro a Jope, y ahí se alojó en la casa, como dice el versículo 49, en la casa de un cierto Simón, que era curtidor. Ahora, es interesante, aquí dice el oficio de este hombre donde estuvo alojado Pedro ahí en Jope, dice que era curtidor. Curtidor era la persona que trabaja con pieles de animales. Pieles de animales que habían estado vivos, pero que los mataron para hacer las pieles. Ahora, este Simón era judío, porque hasta aquí el Evangelio había llegado solo a los judíos. Pero el hecho de trabajar con pieles de animales muertos, esto no era bien visto por los judíos, porque eran considerados como inmundos, porque todo aquel que tocaba algún animal muerto se convertía en inmundo. Y dice la Biblia, en este versículo 49, que se quedó ahí muchos días. Imagino que Dios estaba preparando a Pedro para lo que vendría, porque él no tuvo reparo de alojarse en la casa de este curtidor. Vemos de esta forma cómo Dios va preparando el camino. El Espíritu Santo guiando a su iglesia, llevándola poco a poco a los propósitos de Dios. Por eso, el Señor lleva a Pedro de Jerusalén a Lida,
que quedaba al noroccidente de Jerusalén, unos 50 kilómetros de camino. Eso significaba un día de camino, y en Lida sana a Eneas, que estaba enfermo, paralítico ya 8 años atrás. Y luego de ahí lo mandan a llamar los hermanos de Jope. Jope quedaba a 30 kilómetros de Lida, 4 horas más o menos de camino a la costa. Jope era un puerto. Y allí en Jope es cuando resucita a Dorcas, que se había muerto. Pero estando en Jope muchos días en la casa de Simón Curtidor, lo mandan a llamar, esta vez Cornelio, desde Cesarea. Cesarea quedaba más al norte, a 50 kilómetros de Jope. Otro día de camino. Allí en Cesarea vivía un militar romano llamado Cornelio, al cual Pedro tendría que compartir la palabra de Dios. Si Dios le hubiera dicho a Pedro que tendría que ir a Cesarea a compartirle a un gentil la palabra de Dios, quizás Pedro se hubiera puesto. Pero, queridos hermanos, aquí vemos la mano de Dios guiando a sus hijos, a sus siervos, a su iglesia hacia sus propósitos, poco a poco. Así el Señor también obra con nuestras vidas. Él tiene un plan para nuestras vidas. Y si somos fieles y somos obedientes, Él nos va a guiar poco a poco hasta cumplir sus propósitos en nuestras vidas. A manera de testimonio, permítame decirles algo personal. Y hace algunos años, algunas décadas, ya un poquito más de 3 décadas, vivía con Clarita y nuestra primera hija, Denise, en Lima. Éramos pastores y ahí teníamos un plan para nuestra familia. Trabajaba en una entidad muy buena y aparentemente iba a pasar el resto de mi vida ahí. Pero un día el Señor nos llamó a servirles a tiempo completo. Y de ahí recibimos una invitación para ir a Ecuador por 1 año. Pero en Ecuador quedamos viviendo 13 años. Y de ahí fuimos para Costa Rica, casi 2 años. Y de Costa Rica para Argentina, donde vivimos 5 años. Y ahora vivimos un poco más de 13 años aquí en Colombia. Yo, mirando hacia atrás, me imagino que si el Señor me hubiera dicho que te voy a llevar a vivir a diferentes países, quizá le hubiera dicho que no. Porque yo tenía un plan para mi familia, para mi vida. Y eso estaba en donde vivía. Pero Dios es tan bueno y amoroso que nos va guiando poco a poco para cumplir sus propósitos. Como dice el Salmo 138:8, mi Dios cumplirá su propósito en mí si somos fieles y si somos obedientes. Vamos a dividir estos 24 versículos en 4 partes. La primera parte vamos a ver el personaje, uno de los personajes protagonistas, que es Cornelio. Del versículo 1 en adelante vemos algunas características de este hombre. Del versículo 1 y 2 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vemos algunas características de quién era Cornelio realmente, y este hombre era un hombre ejemplar, un hombre diferente. Dice en primer lugar, Cornelio era un militar. Dice que era un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Cornelio era un centurión, significa que era un militar romano encargado de un batallón que se llamaba la Italiana, compuesta por 100 soldados. Y si él era un jefe de un batallón, él era un hombre importante para el imperio romano. No era judío, él era un romano. En segundo lugar, dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso, aun cuando no era cristiano. Dice este verso que era piadoso y temeroso de Dios. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que, como dice este versículo, lo describe bien en cuanto a su sensibilidad espiritual. Porque la piedad es una virtud que lleva a una persona a agradar a Dios. Y también por agradar a Dios realiza actos de compasión y de amor hacia su prójimo. Esa es una persona piadosa. Y estas 2 palabras, que era piadoso, lo describen bien a él. Era una persona piadosa que era devota a Dios. Y no solamente era espiritualmente devota, sino que sus acciones lo demostraban. En tercer lugar, dice que era temeroso de Dios. Aun cuando no conocía al Dios de los judíos,
por vivir entre ellos, porque vivía en Cesarea, empezó a creer en el Dios de ellos. Era como ese etíope, ¿se acuerdan del capítulo 8? El etíope que había venido desde África a adorar al Dios de los judíos, aquí no conocía. Y ahí Felipe le predicó y él entregó su vida a Cristo. Así vemos ahora a Cornelio. Pero sobre todo vemos a Dios, hermanos, que en su gracia y en su misericordia estaba obrando en aquellos que tienen un corazón sensible para Dios. Ese es nuestro Dios amoroso que estaba obrando en el corazón de Cornelio, aun cuando él no lo conocía. En cuarto lugar, dice que era temeroso de Dios con toda su casa, aun cuando era un militar, y un militar especialmente romano, que a cargo de un batallón. Era un hombre fuerte, rudo, casi insensible, ¿verdad? Pero aquí vemos a un Cornelio que era un esposo y un padre ejemplar. Era diferente. Llevó a toda su casa a adorar a Dios. Queridos, y esto me impresiona porque aun cuando no tenían conocimiento del Evangelio, llevó a su familia a adorar a Dios y nos da ejemplo los padres, ¿no? De lo que debemos hacer con nuestra familia, llevarlos a adorar a Dios. Versículo 5 dice que era un hombre generoso. Dice, perdón, el versículo 2 en la parte dice que hacía muchas limonas al pueblo. Es decir, era un hombre generoso que ayudaba a los más necesitados del pueblo y sin duda el pueblo lo quería. Sexto lugar dice que era un hombre de oración. El verso 2 también dice que oraba a Dios siempre. Había aprendido el secreto de la oración. Parece que al igual de los judíos, él dedicaba las mismas horas a la oración. Y porque como dice aquí, que él oraba a la hora novena, ¿verdad? Y a la hora novena era a las 3 de la tarde. Y era la misma hora que, como se llama, Pedro y Juan fueron a orar a la iglesia, ¿no? Lo grandioso de esto es que Dios escuchaba su oración. Dice el verso 4 que luego se le presentó un ángel y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Dios escuchaba y no solo escuchaba, sino respondía las oraciones de este hombre. Qué lindo hermanos, porque es un ejemplo para nosotros. Y aquí viene la primera enseñanza, queridos. Aunque Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que adoraba a Dios con su familia, era un hombre que oraba a Dios, y aunque ayudaba al pueblo con sus necesidades, y aunque Dios le escuchaba, Cornelio no era salvo. Es por esta razón que más tarde él va a llamar a Pedro, que estaba en Jope, para que le hable del camino de salvación. Hermanos queridos, podemos ser buenos esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos trabajadores. En una palabra, podemos hacer buenas obras, pero eso no alcanza para ser salvos. Porque la Biblia dice que no es por obras de justicia, sino por la fe en Jesucristo que alcanzamos la salvación. Y en Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. En segundo lugar, vamos a ver, aparte de las características de Cornelio, cómo Dios le habló a Cornelio. Dice el versículo 3 y 4. Vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es verdad, querido, lo que dice el Salmo 34, 18, que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios estaba cerca de Cornelio, por eso le envió una visión. Dice que a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, en hora nuestra. Hora novena era para los judíos, pero para nosotros era 3 de la tarde. Y en esta hora él estaba orando. Esta era una hora que los judíos, como dije antes, oraban. Porque en Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y Dios habló a Cornelio cuando él oraba. Es en medio de la oración cuando Dios nos muestra su voluntad, cuando Dios nos habla también. Me llama la atención también que aquí dice el ángel lo llamó por su nombre, le dijo Cornelio. Cornelio no era un desconocido para Dios. Dios lo conocía muy bien y tenía un plan para su vida. Y no solamente para él, sino para toda su familia. Queridos hermanos,
Si buscamos a Dios, si somos sensibles, si estamos cerca de Él, hermanos, Él nos conoce. Y Él tiene un plan para tu vida y también para tu familia. Tú no eres un desconocido para Dios. Qué privilegio para Cornelio y para nosotros, hermanos, que Él nos conozca, que Dios nos conozca por nuestro nombre. Entonces, como reacción al ángel, dice el versículo 4 que atemorizado Cornelio le dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Lógicamente, hermanos, Cornelio tuvo temor porque era la primera vez que Dios se le manifestaba de esta manera. Nunca antes había visto un ángel. Y es por eso que con temor le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres, Padre? Y él le dice, mira, Cornelio, te he estado observando tanto tiempo y tus oraciones y tus limosnas han subido delante de mi presencia. La palabra de Dios para todos, la versión esta, dice el versículo 4, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones para los pobres. Eso significa, queridos, que Dios escucha nuestra oración, pero también Él ve cuando hacemos las cosas que a Él le agradan. Y Él las toma en cuenta, hermanos. El Salmo 34:15 nos enseña que los ojos de Jehová están sobre los justos. Él te está mirando lo que haces. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él escucha tu oración. Sí, queridos, Dios escucha nuestras oraciones. Pero, como siempre, aquí hay un requisito. Cornelio era un hombre quebrantado. Cornelio era un hombre sensible delante de la presencia de Dios. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Es por esta razón que Dios escuchaba sus oraciones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Entonces, como Cornelio, seamos piadosos, temerosos de Dios y humillémonos delante de Él. Pero aquí también, y de paso me gustaría decir lo siguiente, queridos hermanos. Aquí hay otra lección que recién en este estudio Dios me habló. Y es muy interesante porque cuando se le presentó el ángel y le dio instrucciones a Cornelio, la pregunta es ¿por qué los ángeles no le hablaron de Jesús? ¿Por qué no le compartieron el evangelio? Porque ellos podían haberlo hecho también, ¿verdad? Y se evitaba que Pedro venga y todo este viaje. ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque los ángeles no pueden hacer eso. Ellos pueden cuidarnos, protegernos, ellos pueden obedecer a lo que Dios les mande para cuidar a sus hijos. Porque solo nosotros tenemos ese privilegio de predicar el evangelio del Señor. Porque Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué somos linaje, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar el evangelio, este evangelio que Dios nos ha dado. Así como Pedro lo va a hacer, también Dios nos ha llamado a nosotros para ser comunicadores de este evangelio del Señor. Características de Cornelio, vemos que Dios habla a Cornelio personalmente. En tercer lugar, Cornelio, un hombre obediente a la voz de Dios. Dice en los versículos 5 al 8, dice, el ángel le dijo a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Hermanos, me encanta cuando la palabra de Dios muestra que Dios, cuando habla, da instrucciones precisas. No deja algo ahí como para la duda o para que podamos interpretarlo a nuestra manera. No, hermanos, Dios habla preciso. Aquí, por ejemplo, le dice, ¿qué debería hacer? Dios le dice, envía ahora hombres a Jope. En segundo lugar, le dice, ¿para qué?
Le dice, para que haga venir a Simón Pedro. ¿Dónde se encontraba Pedro? Le da la dirección donde ubicarlo. Le da la dirección. Y como aquel entonces se conocía, que es muy diferente ahora, las calles y las carreras, le dice, está en la casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Imagino que como con estas indicaciones que le dio, no había como confundirse, hermanos. Yo no creo que en esa ciudad habían dos curtidores que se llamaban Simón y que tengan su casa junto a la playa. No creo. Había uno solo. Y por eso cuando él llegó a Cesarea, Pedro preguntó y llegó muy fácil a la casa. Hermanos, no había cómo equivocarse. Y en cuarto lugar, ¿por qué? Le dice, ¿por qué debería llamar a Pedro? Y le dice este versículo, porque Él te dirá lo que es necesario que hagas. Instrucciones precisas. Cuando Dios nos habla preciso. Nos da indicaciones exactas, con la seguridad. Por eso es que Pedro lo recibió y con la seguridad fue y obedeció su palabra. Inmediatamente que el ángel se fue, dice la palabra que Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que eran sus asistentes, a los cuales envió después que les contó, que les dio testimonio de todo lo que había visto con el ángel. Cornelio aquí demuestra una característica, hermanos, que es la llave que abre las bendiciones de Dios. ¿Saben cuál es esta llave? La obediencia. Si Cornelio se hubiera puesto a pensar, ¿será cierto lo que vi? ¿O será mentira? ¿O quizás estuve en un momento quizás de éxtasis? Quizás si él hubiera dicho, por ahora tengo otras cosas importantes que hacer. Me gusta, pero lo haré después, como muchas veces le decimos nosotros. No hubiera pasado nada. Cornelio no hubiera estado su nombre registrado en las Escrituras. Y esto me hace recordar lo que dice el Señor Jesús en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. La obediencia es clave, es la llave que abre la bendición del Señor. Pregunto, ¿cuántas veces Dios te ha hablado? En diferentes formas. La pregunta es, ¿hemos sido obedientes? Tenemos que aprender de Cornelio, que inmediatamente que Dios le habló, obedeció e hizo lo que le dijo. Y en cuarto lugar, hermanos, vemos que Dios siempre está actuando. Esta parte es muy interesante, queridos hermanos. ¿Saben por qué? Porque el versículo 9 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. ¿Saben? En este capítulo 10 aparece 6 veces la palabra mientras. Hechos 10:10 dice, y tuvo gran hambre, se refiere a Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Versículo 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. El versículo 10, capítulo 10, 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y así, ¿no? Versículo 44 del capítulo 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Muy interesante, porque el significado de esta palabra mientras denota una acción que está sucediendo al mismo tiempo que otra acción está ocurriendo en algún otro lugar. Dicho en otras palabras, es 2 cosas que están sucediendo al mismo tiempo, en forma simultánea. Por eso que el Señor dice en el versículo 9 que mientras ellos iban, se refiere a estos hombres que iban a buscar a Pedro, y se acercaban a la ciudad de Jope donde estaba Pedro, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Como dijimos al principio del estudio del libro de los Hechos, hermanos, el Espíritu Santo es quien está guiando a la iglesia. No es Pedro que se le ocurrió orar. No es Cornelio que se le ocurrió orar a las 3 de la tarde. No, era el Espíritu Santo que los estaba guiando, hermanos. Dios estaba guiando a la iglesia para este encuentro. Esta palabra mientras nos muestra que el Espíritu Santo siempre está trabajando. Que mientras los amigos de Cornelio están viajando, ya el Espíritu Santo está hablando con Pedro. Y lo estaba preparando para que cuando ellos llegaran, él pueda ir sin dificultad.
Pero veo una cosa aquí, hermanos, que a diferencia de Cornelio, Dios no le habló directamente como a Cornelio lo que tenía que hacer, sino que lo hizo por una visión. A través de una visión le dio un mensaje. Es como una lección ilustrada que le dio. Dice el versículo 10 al 20 que era el mediodía, tenía hambre, subió a la azotea para orar, y mientras que estaba orando, un lienzo bajó del cielo con toda clase de animales cuadrúpedos. Y por 3 veces le dijo, mate y come. Y por 3 veces le dijo que no, yo jamás he comido una cosa inmunda. Y el Señor le dio aquí la lección. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmunda. Y después dice esto, el lienzo fue recogido al cielo. ¿Qué significaba esto, hermanos queridos? Como dije al principio, el evangelio había llegado solo a los judíos, con pocas excepciones, por ahí el etíope y otras personas más. Pero Dios estaba preparando a Pedro para enviarlo a los gentiles. Los gentiles son todos menos los judíos. Y entonces los judíos pensaban que los gentiles no eran pueblo de Dios. Pensaban que no eran considerados como inmundos, ¿verdad? Y que solamente ellos eran merecedores de la salvación porque eran el pueblo escogido de Dios. Pero en la mente de Dios, en el corazón de Dios, el plan de Dios era que el evangelio era para toda la humanidad. Es por eso que Pedro no entendía esta visión. Por eso quedó pensativo. Pero el versículo 17 otra vez dice, mientras Pedro estaba pensando en la visión. Aquí llegaron 3 hombres a buscarlo. Y el versículo 19 otra vez dice esta palabra, ¿no? Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Aquí viene la orden de Dios. Dios no explicó a Pedro detalles de lo que era su tarea y para qué lo estaba enviando. Solo le dijo, 3 hombres te buscan, levántate y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Oh, queridos, me pongo a pensar cuántas preguntas habían en la mente de Pedro. Sin duda muchas. Y si nosotros estuviéramos en el lugar de él, también habría muchas preguntas. Pero esto me enseña, queridos, que Dios tiene control de cada situación. Y Él va a usar a las personas para el cumplimiento de sus propósitos. Porque Él tiene la figura completa, tiene el plan, el cuadro completo. Y Él sabe lo que hay más adelante. Y es interesante también en este pasaje y en esta parte que Dios habló a Cornelio y a Pedro cuando ellos estaban orando. Uno a las 3 de la tarde, otro al mediodía, pero mientras que estaban orando, Dios se reveló a ellos. Y algo que me llama la atención también es que ambos estuvieron abiertos para escuchar la voz de Dios, aun cuando no entendían bien el mensaje. Cornelio no entendía para qué mandaba a Pedro allá, ¿no? Y cuál era el mensaje, no sabía nada. Y Pedro no sabía que iba a la casa de un romano, un gentil, y lo que tenía que hacer allí. Tremendo, tremendo, hermanos. Dios nos manda a ser iguales, ¿verdad? Él está en control de la situación. Él ve más allá, hermanos. Y cuando Él te manda a hacer algo, hazlo, porque Él conoce lo que está más adelante. Y mientras que tú estás orando y buscando a Dios, Dios te puede hablar, te va a hablar. Que tus oídos estén abiertos a la voz de Dios. Aun cuando no entiendas todo el mensaje, si Dios te llama, hazlo, querido, porque Él sabe lo que hace. Y finalmente, en quinto lugar, la obediencia de Pedro, como dije anteriormente, aun cuando él no entendía todo. Dice el versículo 21 al 24. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y el que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Hermanos, Pedro obedeció, descendió, escuchó, los hospedó en la casa y al día siguiente salieron para Jope. Pedro fue obediente al mandato de Dios, aun cuando no era fácil para él. Los gentiles que habían llegado, hermanos, no podían ser hospedados por él, pero él los hospedó. Él corrió ese riesgo. La casa donde iba él, donde Cornelio era un militar romano,
aunque era justo y temeroso, era un gentil. Y este era un paso también arriesgado, su testimonio estaba en juego. Hermanos, Cesarea no quedaba cerca, quedaba 50 kilómetros. Y dicen que una persona a pie puede caminar 4,5 kilómetros. Significa que este viaje le tomó por lo menos 12 horas, sin contar el tiempo de alimentarse y descansar, porque ellos no eran máquinas para caminar sin parar. El camino no era un andén, no era una vía plana. Probablemente tuvieron que pasar montañas y valles también, pero fue obediente. Se fue con ellos. Y un detalle muy importante aquí es que no fue solo, le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Qué enseñanza para nosotros, ser obediente a lo que Dios nos manda. Aunque es difícil, aunque demande esfuerzo, aunque sea cansado, aunque sea difícil y no entendamos todo, tenemos que ser obedientes al Señor. Hermanos queridos, a manera de conclusión me gustaría decir 4 cosas sobre este pasaje estudiado esta noche. En primer lugar, es posible que alguien nos está oyendo y se considere que es una persona buena, que no hace mal a nadie, que es un buen padre o una buena madre, que es un buen ciudadano, un buen trabajador y que esto le basta para ser salvo. Pero hermanos queridos, necesitamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Cornelio era una excelente persona, pero él no era salvo. Necesitaba escuchar de Jesús y entregar su vida a Él. En segundo lugar, si quieres que Dios te escuche y te responda, tienes que humillarte delante de Dios. Y también, como dice la palabra, quebrantarte delante de Él. La palabra de Dios dice claramente que Dios está cercano a los humildes, a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. ¿Saben por qué escuchó Dios la oración de Cornelio? Hermanos, porque cuando él buscaba a Dios, lo hacía con todo su corazón. Y aunque él era un importante hombre militar y un jefe, se humillaba delante de Dios. Humillémonos delante del Señor. En tercer lugar, hermanos, reconozcamos, Dios es soberano. Dios está en control de cada situación. Y Él está trabajando a nuestro favor. Él ve lo que hay más adelante. Él está llevando todas las cosas a los propósitos, las metas que Él tiene. Y si tú eres fiel y tú eres obediente, verás el plan que Dios tiene para tu vida, que siempre es mejor que el plan que tú tienes para tu vida. Y finalmente, en cuarto lugar, si quieres ver la mano de Dios obrando en tu vida, tienes que ser obediente. Recuerda, la obediencia es la llave que abre las bendiciones del Señor. Cornelio y Pedro fueron obedientes a la voz de Dios y experimentaron en su vida la bendición que Dios tenía para ellos. Uno obedeciendo para compartir el mensaje y el otro recibiendo el mensaje que Dios tenía para él, que cambió completamente su vida y la de su familia. Y fue un testimonio tremendo ahí en Cesarea, este hombre entregado al Señor. Que el Señor aplique esta palabra a nuestras vidas. Oremos. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Es viva y eficaz. Como decía David, Señor, es más rica que la miel, aquella que destila del panal. Gracias por la palabra que nos has dado esta noche. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a recordar que es por fe que somos salvos, no por obras. Señor, que nunca somos suficientemente justos para agradarte. Señor, para satisfacer tu justicia, que te necesitamos a ti. Tú eres nuestro Salvador. Señor, ayúdanos a humillarnos delante de ti, a ser piadosos y temerosos como lo era Cornelio delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a reconocer siempre que tú eres el soberano, que tú tienes en control todas las cosas, que tú ves más adelante que nosotros y el plan tuyo siempre es mejor para nosotros, Señor. Y finalmente, ayúdanos a ser obedientes, Padre, a tu palabra. Y de esa forma vamos a ver las maravillas que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Que tengas un buen descanso. Y nos vemos otra vez la próxima semana a esta misma hora. Que Dios te bendiga. Un abrazo. Amén.